Muy buenos días para todos, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, aquí estamos listos para oír la voz del Señor a través de su palabra. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Queremos saludar especialmente hoy a todas las madres de la iglesia y a cada mamá que nos ve. Pedimos que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que pase un día muy especial. Damos gracias a cada uno de ustedes por su labor tan importante en cada familia y que cada día Dios llene sus vidas de gozo, de paz, de sabiduría y que cada una de las madres que puede estarme escuchando eh, ponga siempre en práctica la palabra de Dios y que lo ame con todo su corazón. Amén. Entonces, bienvenidos. Gracias a cada persona que está allí, que se va añadiendo. Y bueno, damos gracias a Dios por que tenemos un día más de vida. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración, ¿ok? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cuidar de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque en este día tú estás sentado en tu trono y tú sigues reinando, Señor. Gracias, Dios, porque también a través de ti podemos ser consolados, podemos ser fortalecidos. Señor, gracias porque en medio de todo lo que estamos viviendo, solo tú tienes el poder para sostenernos, para darnos vigor, para darnos fortaleza. Señor, para guiarnos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Dios. Te pido que bendigas cada familia que está hoy conectada, que está hoy atenta a tu palabra, Señor. A cada familia que ve, Señor, esta transmisión. Pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de ellos, Dios. Que tú seas derramando de tus bendiciones sobre cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, trayendo la provisión, Señor, que cada hogar necesita. Que seas tú, Señor, protegiéndolos de todo mal, de todo peligro. Ayúdanos, Señor, a ser gozosos, aún en medio de las tribulaciones, Señor. A ser gozosos, Padre. Te pido que derrames paz sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Seas tú derramando paz, Señor. Padre, hoy pongo esta palabra delante de ti y que sea, Señor, tu voz quien nos hable en este día domingo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos los que están allí. Hoy vamos a continuar con el estudio de Santiago. Hoy vamos a ver un par de versículos. Vamos a estar solamente estudiando dos versículos de Santiago, Santiago capítulo 4. Y vamos a ver hoy un tema que es un poco controversial. No es un tema fácil, pero digamos que está en la palabra de Dios. Y para los que pues conocen nuestra forma de enseñanza en la iglesia saben que lo que buscamos es ver cada texto, cada verso de la palabra y aunque este sea unos versículos un poco complejos, eh, creemos que es palabra de Dios y si Dios la colocó allí es para nuestro bien. Entonces la idea es que podamos estudiar estos versos con sabiduría y bueno, vamos entonces a leerlos y que Dios nos hable a cada uno de nosotros y nos ayude a poder poner esto en práctica. Entonces vamos a ir a Santiago 4, versículos 11 al 12. Santiago 4, versículos 11 al 12. Dice la palabra de Dios: Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Bueno, muy bien.
Mis hermanos, una de las características del pueblo de Dios es la forma en la que se relaciona con los demás. Créanme que el Evangelio también se demuestra y se vive a través de la forma en la que nos relacionamos unos con otros. Es un aspecto que no podemos ocultar ni podemos quitar de la vida cristiana. Nuestros vínculos con otros hermanos en la fe siempre deben estar dentro del marco del respeto y del amor. Siempre deben estar en ese marco, con todos nuestros hermanos en la fe, en el marco del respeto y del amor. Al parecer en los tiempos de Santiago habían personas que estaban despreciando a Dios y a su ley. ¿Por qué lo supo? ¿Por qué Santiago lo dedujo? ¿Saben por qué? Por la forma en la que se hablaban unos de otros. La ley que Dios les había dado tenía el propósito de que al ser un pueblo que la obedeciera, diera gloria al dador de ella. Pero estaba sucediendo lo contrario. Al despreciar la ley de Dios, se convertían en un pueblo que no respetaba a su Dios y a su vez en un pueblo que tenía una mala forma de usar sus palabras, como lo vimos hace unos domingos del uso de la lengua. Dice la palabra en Deuteronomio 4, 5 al 8. Deuteronomio 4, 5 al 8. Dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Entonces fijémonos cómo la ley de Dios era una característica que hacía resaltar a Dios. ¿Y cómo podían exaltar ellos a Dios? A través de guardarla y de obedecerla, la ley del Señor. Entonces fijémonos cómo Santiago justamente está apuntando a algo. Está apuntando hacia cómo el pueblo al obedecer o al despreciar la ley está despreciando u honrando a su Señor. Vamos a ver el versículo 11. Solo la primera parte. Miremos lo que Santiago le dice a la iglesia de su tiempo. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Amados hermanos, no se hablen mal los unos de los otros. Había una prohibición. ¿Y cuál es esa prohibición que está aquí? El hablar mal. El hablar mal. Resulta que tenemos que definir muy bien qué significa hablar mal de alguien. Porque de pronto a veces podemos estar pensando que hablar mal de alguien puede ser decir cosas que son ciertas, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado porque hoy quiero que a la luz de la palabra de Dios entendamos todo esto. La Biblia prohíbe hablar mal de alguien. ¿Y de qué se trata hablar mal de alguien? Hablar mal de alguien significa hablar de manera hostil, burlarse. Burlarse de alguien es hablar mal de alguien. Cuando hablamos de una forma hostil de una persona y vivimos para burlarnos de alguien, estamos hablando mal de alguien. Cuando le restamos valor a la reputación de alguien, solo por malicia, estamos hablando mal de alguien. Cuando lo único que queremos hacer es restarle la reputación a alguien sin fundamento, sin tener un juicio claro sobre lo que está pasando, eso es hablar mal de alguien. También hablar mal de alguien es difamar. Difamar se trata de decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito no es verdad. Hablar mal también es calumniar. Calumniar es atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o de perjudicarle. Entonces,
Miremos cómo en el marco de hablar mal caben todas estas acciones, ¿sí? Burlarnos de alguien, dañar la reputación de alguien sin fundamento, levantar calumnias, difamarlo. Eso es hablar mal. Eso es hablar mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal esto? ¿Y por qué Santiago dice, no hablen mal los unos de los otros? Resulta que, como lo veíamos, de la forma en la que nosotros tratemos a los demás se refleja en dónde está nuestro corazón en el Evangelio. Siempre que nosotros tengamos un problema con alguien, escúcheme bien esto, hablémoslo con la persona afectada, con la persona que está pecando contra ti o contra mí. Hablemoslo directamente, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Déjame, te voy a citar Mateo 18:15 y miremos cómo está el conducto regular en la palabra. Mateo 18:15 al 17. Mateo 18:15 al 17. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Entonces fijémonos cómo en primer lugar la palabra nos dice que si tenemos un problema, una diferencia con alguien y nos sentimos cargados con eso, ¿a quién debemos acudir en primer lugar? Hacia esa persona, hacia esa persona. No debemos hablar con otras personas, sino lo primero que debemos hacer es ir a hablar con esa persona. Y dice, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Entonces, el siguiente nivel, en medio de esa conversación en la cual se busca hacer recapacitar a la persona que está hiriendo o causando daño o que está pecando contra otro hermano, es que en primer lugar hablo con esa persona, pero si no me escucha, si no atiende, si no cambia, entonces, ¿qué se hace? Se buscan a 2 testigos para hablar con esa persona. Esto en ningún momento es para hacerle sentir temor, ni mucho menos. Todo esto es con el ánimo de recuperar las buenas relaciones, de tratar de que esa persona recapacite de su pecado y se aparte. Y dice, si aún así la persona se niega a escuchar, mire que todo se trata de no escuchar, no escuchar. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Entonces aquí el siguiente nivel es que ya se habló en privado, luego se buscaron unos testigos y en ambos casos no ha querido escuchar. En ese caso lo que se hace es, se habla a la iglesia, a la iglesia. Entonces, ¿por qué se habla con la iglesia? Por 2 razones. La primera, se busca proteger la iglesia, porque si esa persona sigue con su pecado y no se arrepiente, lo que se busca es proteger la iglesia. Pero número 2, se busca que en medio de la congregación pueda haber una persona que pueda acercarse a ese hermano o esa hermana y tratar de hacerlo entrar en razón. ¿Ok? Entonces, ese es el siguiente nivel. Pero el último, que es el más difícil de todos, dice, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Esto quiere decir, si es un pagano, quiere decir que es una persona que está sin Dios en la vida, una persona que no está reconciliada con Dios y así se debe tratar de acuerdo a la palabra. Así que miremos cómo la palabra nos está hablando hoy de no hablar mal. Y si tenemos un conflicto con alguien, alguien nos ha causado una herida, alguien nos ha causado daño, ahí está el conducto regular en Mateo 18. Habla con esa persona y lo ideal es que Dios permita que esa persona recapacite y abandone su pecado. Pero si no es así, siguiente nivel, testigos, buscando que esa persona recapacite. Si no es así, a la iglesia. Y por último, si no escucha a la iglesia, esa persona no puede estar más en la congregación. Entonces, recuerda que en la iglesia hay un conducto regular dado por Dios para tratar de dirimir los conflictos, ¿sí? Hay un conducto regular, entonces ya lo hablamos, ¿verdad? Como podemos ver, lo correcto es hablar las cosas directamente con la persona que ha cometido una falta. No debemos involucrar a personas que no tienen nada que ver con lo que sucede. ¿Por qué razón? Porque al hacer eso, nosotros estamos contaminando a esa persona
y de pronto esa persona no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo es causando un problema más grave. Entonces, no debemos involucrar a personas que no tienen nada que ver. Tampoco debemos prestarnos para escuchar comentarios de situaciones en las cuales no estamos involucrados. Entonces, ojo a ese detalle. Ni yo debo ir a contarle a otros cosas que ellos no están relacionados, porque la Biblia dice que si tengo algo contra mi hermano, debo ir directamente con él. Pero también a su vez yo no debo prestar mis oídos para que otras personas vengan y me hablen del pecado de otras personas. ¿Ok? Eso como primera medida. La Biblia dice en Levítico 19:16. Levítico 19:16. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo, el Señor. Entonces miremos cómo es de peligroso el hablar mal de alguien. El hablar mal de alguien. Podemos estar cayendo en la categoría de chisme. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado con eso. Ahora miremos en el versículo 11 lo que dice en la parte B. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quien habla mal de otro cree que su criterio está por encima de la ley de Dios. Y eso es delicado, colocarnos por encima de la ley de Dios ya es delicado, ¿verdad? Porque entra en el plano de criticar la ley de Dios. Cree que la ley de Dios no es suficiente, cree que la ley de Dios no tiene normas para poder tratar con las personas. Y entonces tratan de colocarse por encima de la ley de Dios, tratan de tomarse la ley de su mano. Entonces, miremos algo. ¿Por qué es tan importante la ley de Dios en este sentido? Porque la ley de Dios es la única que tiene un justo juicio de las cosas. La ley de Dios es la única que tiene un justo juicio de las cosas. Solo tendremos un justo juicio de las cosas cuando nuestro juicio proviene de la palabra de Dios. La idea es que si nosotros emitimos un juicio, ese juicio provenga de la palabra de Dios. Que ese juicio esté amoldado a la ley, a la moral de Dios. Solo con ella podremos aprobar o desaprobar, pero según el juicio de Dios. Dice Isaías 5:20. Isaías 5:20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Nos damos cuenta de cómo el pueblo puede colocarse por encima, por debajo de la ley de Dios, porque se puede llegar al colmo de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se puede llegar al colmo de dejar libre al culpable y de culpar al inocente. Ahí es donde está el peligro, cuando nuestro juicio está lejos de la palabra de Dios. Y fijémonos cómo al final de ese versículo 24 dice, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el hombre se coloca como juez, y ha desechado al único juez que existe, que es Dios. Y ha empezado a colocar normas a su antojo, a su acomodo. Y esto es lo delicado, por eso Santiago dice, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan
la ley de Dios. Ahora, hay personas que toman el papel de juez sobre temas en los que ellos también están incumpliendo. Y de eso vamos a hablar. Cuando hay personas que dicen, oiga, esa gente sí toma, pero resulta que el que lo está diciendo también se la pasa tomando. ¿Sí? Entonces hay personas que toman el papel de juez sobre cosas, pero resulta que ellos también están incumpliendo esa misma norma. Dice Mateo 7, 3 al 5. Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces fíjate en algo, si alguien se va a poner en el papel de juez y siendo un infractor de lo que está juzgando, es lo que Jesús está diciendo aquí. Primero quita la viga de tu propio ojo para poder sacar la paja del ojo ajeno. Entonces hay personas que se colocan en ese papel de juez, pero resulta que ellos también son infractores. También son infractores. Entonces, ¿cómo puedo yo emitir un juicio sobre algo cuando yo mismo estoy cometiendo la misma falta? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nadie puede estar por encima de la ley. Es decir, me voy a colocar en el papel de ser juez, pero resulta que esas normas no son para mí. Solo tengo la facultad de yo poder decirle a alguien lo que está mal, pero resulta que eso no lo aplico para mí. Y eso también está mal. No podemos caer en ese error, ¿verdad? De decirle a otras personas, mira, esto está mal, pero resulta que estamos mirando para afuera en lugar de mirar hacia nuestro corazón, en lugar de mirar hacia nosotros. Y así es como debiera suceder. Dice Romanos 2, 21 al 23. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Entonces miremos esa parte. Es algo muy importante que lo dejemos hoy en claro, ¿no? Y es como podemos sentarnos en una silla de jueces y resulta que yo digo que no se debe mentir, pero estoy mintiendo. Yo digo que no se debe robar, pero estoy robando. Yo digo que no se debe fornicar y estoy fornicando. Entonces, eso es muy delicado, porque resulta que estoy deshonrando la ley de Dios al quebrantarla. Ahora, algo que quiero dejar claro, y es que se ha dicho mucho que está prohibido juzgar, que tú dices no me juzgues, es que a mí nadie me puede juzgar, es que el único que juzga es Dios. Es un dicho que he escuchado mucho y quisiera hacer claridad al respecto. La Biblia no prohíbe juzgar, la Biblia no prohíbe juzgar. Lo que prohíbe la Biblia es que juzguemos con un juicio imparcial, que juzguemos con un juicio injusto. Eso es lo que prohíbe la Biblia. De hecho, leamos Juan 7:24. Juan 7:24. Y lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Para poder juzgar correctamente. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la Biblia no prohíbe juzgar, no prohíbe eso, sino que obviamente nos llama a tener un justo juicio de las cosas que hacemos. Como también, les voy a citar otro texto, 1 Corintios 5, 11 al 12. 1 Corintios 5, 11 al 12. Dice, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están pecando.
Entonces fíjate que no se trata de no juzgar. De hecho, en la iglesia se debe ejercer disciplina, ¿verdad? Y para eso necesitamos juzgar. Juzgar, pero ¿cómo? ¿De acuerdo a mis criterios? No, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Mis juicios no pueden ser dictados por mí. Simplemente que el juicio y la disciplina de la iglesia deben estar en el marco de la palabra de Dios. Leamos en el versículo 11 la tercera parte. Dice, en cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Entonces, cuando yo me enfrento a la ley de Dios, lo primero que yo debo hacer es mirar qué es lo que debo obedecer. ¿Qué es lo que debo obedecer? No qué es lo que yo puedo mirar que otros no están haciendo. Lo primero que debo hacer es obedecer. Esa tiene que ser mi función, ser un obediente a la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es caminar en obediencia, vivir para obedecer las normas del Señor. Podremos quitar la paja en el ojo ajeno solo cuando quitemos la viga de nuestro ojo. Debemos estar atentos a la luz de la palabra en lo que debemos obedecer, arrepentirnos y pedir a Dios que nos ayude en nuestra debilidad. Debemos ver el pecado también de otros con misericordia. Debemos ver el pecado de otros con misericordia. Recuerda que Jesús dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Debemos ver el pecado de otros con misericordia. Con el pecado de otros debemos estar dispuestos a ser restauradores, a llamar al arrepentimiento, a mostrar misericordia, a llamar a las personas a que obedezcan a Dios, entendiendo de que en el caso mío yo no lo hago porque yo sea una persona completamente santa, sea completamente sin pecado. Soy una persona con muchísimos errores y Dios sabe que es así. Pero yo debo tratar el pecado de mi hermano entendiendo que fui un leproso que fui limpiado y que estoy buscando que mi hermano sea limpio de su lepra. Entonces, el pecado de otra persona debo tratarlo con misericordia y con gracia. Dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Así que miremos qué importante es entender cuál es entonces nuestro papel delante de Dios y de su palabra. Es obedecerla, es obedecerla. Obedezcámosla. Pero también entendamos que si llegáramos a encontrar a alguien que está fallando en algo, la Biblia dice que si sorprendiéramos a alguien en algún pecado, debemos restaurarlo, debemos ayudarlo a volver al camino. No se trata simplemente de ir eliminando personas como se elimina a alguien de una red social. Simplemente es entender que entre nosotros debemos ayudarnos. Debemos llamar a ese hermano que está caminando en caminos de pecado. Y con amor decirle y llamarlo al arrepentimiento. Debemos orar por esa persona. No es solamente tomar una distancia. No es solamente decir adiós. No es solamente perder la comunicación. De hecho, la parábola de las 100 ovejas dice que el Señor dejó las 99 y fue a buscar a esa que se había perdido. Entonces, recordemos que si alguien llegara a ser sorprendido en pecado, no lo vamos a masacrar, no lo vamos a acribillar contra el piso, porque nosotros no somos quienes debemos cumplir eso. Eso debemos dejar que sea Dios. Siempre nuestro llamado como iglesia es llamar al arrepentimiento, llamar a la obediencia a la palabra de Dios. Pasemos al versículo 12. Santiago 4:12 dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir.
Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dios es el autor de la ley y el único juez. Debemos honrar sus normas porque ellas son el reflejo de la ética y la moral de Dios. De la forma en que nosotros tomemos la palabra dependerá nuestra relación con el Señor. Y recuerda que Santiago nos está mostrando que Dios como juez tiene poder. Y ese poder solo está en cabeza de Él. Nadie más lo tiene. Solo Él tiene poder para salvar. Recuerda esto. Ni tú ni yo salvamos a nadie. Nuestra sangre no es pura para morir por otro pecador. Ni tú ni yo. Solamente Dios tiene poder para salvar. Solo Él tiene ese poder para salvar. Salvar de su juicio. Salvar de su juicio. Recuerda que cuando decimos que fuimos salvos, debemos entender de que fuimos salvos. Fuimos salvos de la ira de Dios. Fuimos salvos de la ira de Dios. Al colocar nuestra fe en Jesús, nuestro castigo cayó sobre el Hijo de Dios. Fuimos salvos solo por la gracia de Dios. Fuimos salvos de un castigo eterno. Fuimos salvos de la palabra de Dios. Creemos que es inspirada por Dios. Creemos que la palabra de Dios es la voz de Dios, es la autoridad de Dios para la iglesia. Y la palabra dice que habrá un día en que Dios va a castigar a todos aquellos que nunca se arrepintieron y que no vinieron a Cristo. Dios va a castigar a todos aquellos que infringieron sus leyes. Y te será un castigo eterno. Y de eso el Señor los puede salvar. Ese juez es el único que puede salvar de eso. Dios es el único que puede darle al ser humano la posibilidad de disfrutar de su favor, de ser lavado de sus pecados y de estar en paz con Él. De eso se trata la salvación. De eso se trata, mis queridos hermanos y amigos. Pero también, así como tiene poder para salvar, tiene poder para destruir. Para destruir. ¿Destruir cómo? Ejecutando su juicio sobre toda persona que no está en Cristo. Sobre toda persona que no está en Cristo. Nadie más tiene ese poder. Por eso tú y yo no podemos tomar el papel de jueces hablando mal de otras personas. Porque solo Dios tiene ese poder de salvar o de destruir. Solo Él tiene el poder de destruir un alma en el infierno. Solo Él tiene ese poder. Y solo Él tiene el poder de dejar a alguien sin los beneficios de Cristo. Así que, mis hermanos, ¿qué nos ofrece el Señor Jesús? Porque de eso se trata el Evangelio. Jesús nos ofrece algo maravilloso. Y es que Él fue el único que obedeció por completo toda la ley de Dios. Él fue el único que la obedeció a su cabalidad, a la perfección. Y por eso Él le pide a su iglesia que haga lo siguiente. Juan 15:10. Juan 15:10. Jesús le dice a su iglesia, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús vivió una vida perfecta, obedeciendo a la ley de su Padre, y así vivió bajo su amor. Del mismo modo, nos invita a nosotros para vivir bajo esa obediencia a su palabra y vivir bajo su amor. Por último, mis hermanos, mostremos que somos su iglesia al someternos a su palabra. Mostremos que somos esa iglesia que será vestida de lino fino y resplandeciente al someternos a su palabra. Mostremos que somos su pueblo, que somos su esposa, su escogida, mientras nos sometemos a su palabra. No participemos de hablar mal de nadie. Evitemos de ser hallados burlándonos de otros, de sus defectos, de sus debilidades. Evitemos hacer eso. Evitemos dañar reputaciones solo por malicia, solo por sospecha. Evitemos hacer eso, porque eso es hablar mal de alguien. Nunca seamos hallados como los que difaman a una persona con argumentos falsos, con argumentos inventados. Que nunca seamos hallados calumniando a alguien inocente. Que nunca lo hagamos,
porque estaremos cayendo en la categoría de los que hablan mal de otros. Cuidémonos también de tomar el papel de jueces, haciendo nuevas normas que estén por encima de Dios. Y eso sí que se ha especializado la humanidad, de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuidémonos, porque hay un solo juez que tiene poder para salvar o para destruir. Cuidémonos de no inventarnos normas por encima de la palabra de Dios, cayendo inclusive en legalismos y en libertinaje. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de quitar normas que Dios creó, porque Él es el único juez y tiene poder para salvar o condenar. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que a la luz de ella podamos examinarnos y poder ver si nosotros estamos juzgando a otros de una forma incorrecta, Señor. Si tal vez nos estamos burlando de otras personas. Si tal vez estamos, Señor, difamando o calumniando a alguien, Señor. Te pedimos perdón, porque al hacerlo nos hemos colocado como jueces, Señor, por encima de tu ley. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la norma de vida que debemos tener como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque entendemos, Señor, que el primero que debemos examinarnos es a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a mirar la viga que tenemos en nuestro ojo. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que a la primera persona a quien le habla tu palabra es a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar esta tarea en serio y a dejar, Señor, de querer estar mirando los errores de otros cuando no miramos los propios, Señor. Padre Santo, ayúdanos también a poder juzgar con justo juicio, a poder juzgar con rectitud. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a otros para que se arrepientan, para que vuelvan a tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a ser ese pueblo que juzga con un justo juicio, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener también una disciplina sana en la iglesia. Señor, escudriña cada mente y cada corazón. Si en la iglesia hubiera alguien que esté caminando en pecado deliberadamente, Señor, permite que ese hermano, esa hermana, esa familia, permite, Señor, que puedan aceptar su pecado y someterse, Señor, a tu palabra. Señor, ayúdanos a que en esta iglesia se pueda vivir en santidad realmente. Perdónanos, Señor, sabemos que esto en nuestras propias fuerzas es imposible, pero límpianos si hemos pecado, te hemos fallado en algo, Señor. Gracias porque tú eres el único juez, justo y verdadero, el único pecado y sin mancha, y por eso solamente tú puedes tomar ese papel de juez, Señor. Gracias porque a pesar de que pudiera, Señor, mandarnos a la perdición a todos, tú también tienes poder para salvar a un pecador como lo soy yo, Señor, a un pecador como yo que necesita de tu gracia. Gracias, Señor, porque a pesar de ello, tú me salvaste, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora, de acuerdo a tu plan soberano, salves a cada persona que me escucha, que oye este mensaje y que ha infringido tu ley, tus normas, y por ende, Señor, es un reo de condenación. Pero gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a la cruz del Calvario para que Él tomara nuestro lugar y muriera nuestra muerte para nosotros vivir con su vida, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Colocamos en tus manos esta mañana. Pedimos que bendigas especialmente a cada madre que está escuchándonos y que tu paz y tu favor sea con cada una de ellas, a cada familia, Señor. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, iglesia. Deseamos que pasen un excelente día, en especial a las mamás. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Y bueno, por aquí también está mi esposa que ya quiere saludarlos.
Un feliz día, iglesia, a todas las mamitas, que Dios les siga dando muchísima sabiduría, que venga esa sabiduría como siempre de parte de Dios y mucho ánimo el día de hoy, que puede ser un día nostálgico, pero gracias a Dios lo tenemos a Él, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, entonces seguro vendrán días mejores. ¡Feliz día! Amén, amén. Entonces un abrazo para todos y bueno, mañana con el favor de Dios, si Dios lo permite, nos vemos en el taller de fundamentos de fe. Un abrazo para todos y un feliz día a todas las madres. Un abrazo.